7:43 de la mañana y a esta hora ya está nuestro siguiente invitado, dirigente político, ex legislador, pero además ex legislador que cuando yo lo vi actuar estudiaba, se preparaba, investigaba, que es el ideal de lo que debe ser un diputado, independientemente que tú estés de acuerdo con él o no. La importancia para no ver la vergonzosa sesión que hemos estado viendo los panameños estos días, diputados pidiendo perdón, diputados diciendo que los engañaron, diputados reconociendo que no leyeron el documento, diputados, o sea, qué asco y qué vergonzoso ha sido esto. ¿Por qué? Porque no tenemos diputados con quien usted puede coincidir política e ideológicamente o no, pero que estudian, que se preparan. Nuestro invitado a esta hora es Pedro Miguel González, quien además desde hace un tiempo atrás ha planteado su oposición al contrato y al proyecto y etcétera. Y yo pude leer de lo que Pedro Miguel González opinaba podría ser un desatino de la Asamblea si procedía a aprobar lo que iba a aprobar, que todavía hoy está en ciernes si se aprueba o no. Pero Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y a todo el panel, y a toda la audiencia. ¿Está la Asamblea al borde de aprobar o no hoy, en tercer debate, el proyecto de ley que ellos mismos le añadieron un artículo que echa por tierra la consulta popular? Pero Miguel González dice que esto va a ser un error terrible? ¿Por qué? ¿A dónde está el error y Sí, por qué es un error? son dos proyectos que presentó el órgano ejecutivo. El de la consulta popular fue desestimado por la mayoría de los diputados en la Asamblea, y el Ejecutivo tomó nota de esto y retiró el proyecto. Eh, Hablando entonces del proyecto de moratoria que presentó el órgano ejecutivo, surgió la iniciativa de incluir un artículo para derogar mediante esta nueva ley el contrato ley que dictó la ley 406, que ha generado tanto malestar y tantas protestas. Lo que yo he advertido el día de ayer, lo hice incluso antes de ayer telefónicamente con alrededor de 20 diputados, todos me han dado la razón. No hay un solo diputado de la Asamblea Nacional de distintas bancadas con el que yo haya hablado que no coincida con lo que yo planteé ayer públicamente. Ellos saben que la decisión que van a tomar en el día de hoy es a todas luces inconstitucional. Algunos me han respondido muy escuetamente: lo que pasa es que este es un problema político y tenemos que resolverlo políticamente. Yo creo que la desesperación es mala consejera. Creo que eh, hay gente que no tiene conocimiento de las implicaciones, de la gravedad de la decisión que va a tomar la Asamblea en el día de hoy, que va a empeorar la situación del país y que le va a abrir a la empresa minera un portillo, le va a dar una carta que no tienen en este momento. Ellos hoy están sujetos al Estado de Derecho, al debido proceso, frente a alrededor de 8 demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. En tiempo récord, los dos procuradores de la Nación, el de la Administración y el Procurador General de la Nación, han emitido conceptos favorable a la inconstitucionalidad. Es decir, ambos coinciden con nosotros en que el contrato aprobado es inconstitucional. Y hay una gran presión hoy sobre la Corte Suprema de Justicia, que en tiempo récord también ha emitido el edicto para que siga corriendo el debido proceso de acuerdo al reglamento que tienen para este tipo de trámites en la Corte Suprema de Justicia. Hay, cuando la Asamblea terminara hoy de aprobar el proyecto de moratoria sin derogar el proyecto 406, toda la presión y todos los ojos estarían puestos sobre la Corte Suprema de Justicia. Lo que está haciendo la Asamblea en el día de hoy, si aprueban la derogatoria que aprobaron en el segundo debate ayer, es que
van a entregarle a la empresa una carta que no tiene hoy para irse precisamente con mucha mayor fuerza a reclamar arbitrajes internacionales por un lado, pero al mismo tiempo la empresa, una vez que se sancione la ley, va a poder presentar con toda razón un recurso de inconstitucionalidad contra lo que la Asamblea a sabiendas está aprobando o va a aprobar en el día de hoy. Es terrible porque la consecuencia es que toda ley que es aprobada se presume constitucional y va a surtir efectos al menos temporalmente. Y para efectos de las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas y admitidas por la Corte Suprema de Justicia a la que le están dando trámite, va a haber sustracción de materia. La Corte va a decir, ya no hay objeto de la discusión, sustracción de materia y se caen las 8 demandas de inconstitucionalidad por la acción irresponsable de la Asamblea Nacional. Entonces yo quiero hacer un llamado desde este medio y te agradezco la oportunidad a los diputados sensatos de la Asamblea Nacional para que eleven una moción para devolver el proyecto a segundo debate, aunque ello conlleve que el Ejecutivo tenga que extender el periodo de sesiones extraordinarias, pero que aprueben la moratoria con las modificaciones que ellos decidieron incluir para ampliar el concepto de moratoria minera, porque también la moratoria minera la están poniendo en riesgo. Tan pronto la Corte Suprema de Justicia eventualmente declare con toda razón que esta nueva ley es inconstitucional. Lo que deben estarse frotando las manos en este momento son los abogados de la empresa. Los que deben estarse frotando las manos en este momento son aquellos que están a favor de la aprobación de este contrato leonino. Y pienso que lo que más le conviene al país es que la Asamblea recapacite, devuelva el proyecto a segundo debate, solicita la ampliación de las sesiones extraordinarias y que ya la próxima semana entonces se pueda aprobar un proyecto sin las implicaciones que conlleva la derogatoria de la ley 406. Veo a Saúl Méndez, veo a muchos dirigentes, quiero pensar que están actuando de buena fe, a dirigentes presionando en el día de ayer en el Salón Chanchoré a los diputados para que aprobaran esa derogatoria, pero las implicaciones van en sentido contrario de sus aspiraciones. Al final, lo que va a ocurrir es que se va a declarar la sustracción de materia, se van a caer las demandas de inconstitucionalidad, los abogados de la empresa van a demandar la inconstitucionalidad, ahora ya no solos, ahora por el ambiente de inseguridad jurídica que se va a generar con esta nueva ley, con el respaldo de los abogados de todos los concesionarios del Estado, puertos, telecomunicaciones, energía, que van a ver en riesgo sus inversiones con actuaciones como esta, porque el día de mañana, con este precedente, cualquier gobierno, mediante una ley, puede tumbar un contrato de concesión. Entonces Entonces, estamos una vez más en manos de los diputados de la Asamblea. Sí, no, yo creo que vamos, o sea, yo dudo mucho que este llamado de atención que hicimos en el día de ayer y que estamos haciendo en este momento surta el efecto que debería surtir. Y que no solamente lo estamos planteando nosotros, juristas muy reconocidos, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia como Graciela Dixon, el propio constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi, están planteando otros abogados reconocidísimos del Foro Nacional, están planteando a la Asamblea que no cometan ese error, pero ellos quieren salir del problema político y tirarle la papa caliente al Ejecutivo. ¿Qué recomiendo yo y qué he recomendado al presidente de la República? Si la Asamblea comete este dislate adicional, otro error más, entonces el presidente de la República debe vetar el proyecto por inconstitucional y devolverlo a la Asamblea y, si es necesario, convocar nuevamente a sesiones extraordinarias para que se discuta y se apruebe la moratoria para las concesiones mineras. Don Pedro Miguel, pero usted recién daba detalles del contacto que ha tenido en las últimas horas con al menos 20 diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué a nivel político, por qué usted cree que la Asamblea Nacional va en ese camino de querer aprobar este artículo que deroga la ley 406 a sabiendas de que puede poner aún más en riesgo la situación del país?
Bueno, hay de todo. O sea, que en la Asamblea hay de todo. Hay algunos que votaron en contra del contrato ley y que ahora creen que esa es la salida, incluso siendo abogados, pero una salida política. Algunos están buscando rédito político, pero creo que la mayoría está preocupada. Quieren salir del problema y no saben cómo hacerlo. Y están cometiendo, precisamente por esta desesperación en la que están, el temor, el miedo, a la víspera, a 6 meses de una elección, muchos de ellos, la inmensa mayoría, se quieren reelegir, saben que cometieron un grave error aprobando el contrato ley con la ley 406 y ahora quieren ver cómo se zafa, pero están cometiendo este gravísimo error que afecta aún más la situación de Panamá Pero y acá que me nos pone en pregunta una alguien, condición de debilidad frente a la empresa, frente a futuros conflictos judiciales, jurídicos o arbitrajes, como se mencionó en la eh, entrevista anterior. don Pedro Miguel, aquí me pregunta un oyente que, y es verdad, ¿cómo sacamos entonces a esa gente tan radical tipo Suntrax y otros de las calles porque ellos están exigiendo una derogación? ¿Cómo hacemos para que salgan de las calles en este Es que momento? la Asamblea debió actuar como tenía que actuar. La Asamblea tenía que aprobar o debe aprobar la moratoria. Si no quisieron aprobarlo de la consulta popular por extemporánea, por las razones políticas que fuera, bueno, esa decisión ya la tomaron. Pero en el tema de la moratoria minera, aprobar la moratoria minera y de ahí en adelante toda la presión y todo el esfuerzo de la gente que está en las calles, toda la atención va a estar concentrada en la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es un error político, desde el punto de vista político, enorme que está cometiendo la Asamblea Nacional si lo que quieren es zafarse la carga de encima. Ellos tienen que simplemente cumplir con el mandato y no estar inventando una salida que no es viable. Tú te imaginas un país en el que tú negocias un contrato y después que negocias el contrato, lo aprueba la Asamblea Nacional, se cumple todo, surte efecto y después viene una ley y lo tumba. Bueno, eso pone en riesgo la decisión que ellos pretenden tomar, pone en riesgo todos los contratos de concesión de puertos, de energía, de telecomunicaciones. El día de mañana, la próxima semana, no vamos a tener a Morgan y a los abogados de la minera reclamando la inconstitucionalidad de esta nueva ley. Vamos a tener a todo el poder económico transnacional, dueños de las concesiones en los sectores estratégicos de Panamá, presionando para que se declare una ley que, en efecto, es a todas luces inconstitucional. Y dentro de algunos meses, muy probablemente después de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia va a fallar lo que tiene que fallar. Y todo el esfuerzo ciudadano, todo este despertar ciudadano que hemos visto tanto el año pasado como ahora en esta coyuntura, se va a ir por el drenaje. No va a haber servido de nada. Y se van a salir con la suya aquellos que querían que este contrato de ley prevaleciera. Pero Con todas Miguel, las implicaciones de carácter ambiental y con todas las implicaciones de carácter histórico que tiene también este contrato. don Pedro Miguel, yo le quisiera consultar ya en el ámbito político la afectación que va a tener en el futuro el partido al cual usted está inscrito, que es el PRD. Usted viene siendo crítico de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, y aquí en las protestas, si bien es cierto, el contrato minero es la punta del iceberg, digamos que fue la gota que derramó el vaso para el hastío de la gente o de la población que está en las calles sobre cómo ha gobernado Laurentino Cortizo y su tren ministerial. Cómo el PRD en conjunto, se puede zafar de este atolladero con miras no solo a la elección de mayo, sino con miras al futuro del partido político. Porque lo que está pasando, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea, la gente culpa es al PRD, a los diputados, algunos que no leyeron el contrato, al presidente que aprobó el contrato, más todo el desgaste político y toda la crítica que había sobre la gestión de Laurentino Cortizo. Sí, mira, uno de los errores de cálculo, tanto del gobierno como la dirección del partido, fue traer este contrato a discusión alrededor de 6 meses de las elecciones. Fíjate que después del 9 de enero de 1964 se negoció
una serie de acuerdos con Estados Unidos, los tratados Robles-Johnson, los conocidos como 3 en 1, y el gobierno del presidente Robles, en circunstancias muy parecidas a esta, prefirió postergar la discusión para después de las elecciones del año 68, precisamente por lo que había ocurrido en Panamá 20 años antes con los acuerdos Filó-Hines, que la movilización popular hizo que la Asamblea Nacional lo rechazara. En esta ocasión, la movilización popular no se dio a tiempo. Creo que si manifestaciones como la de las últimas 2 semanas se hubiesen dado, la Asamblea Nacional no hubiese aprobado el contrato ley. Pero a pesar de que se dio tarde, se ha dado este despertar. Esto es mucho más importante que el resultado de una elección, porque aquí lo que está en juego no es el futuro del PRD en las elecciones del año 2024, es el futuro de Panamá, de los panameños del futuro. Eso es lo que está en juego en esta coyuntura. Y en el caso del PRD, no quisiera degradar esta discusión que tiene que ver con el interés de la nación panameña, con las circunstancias de un partido político que está en el poder, que por los errores que hemos cometido en la conducción del partido y del Estado ha tenido un gran desgaste y que ahora con esta coyuntura todavía el desgaste se ha hecho mucho mayor. Ya nosotros tendremos la oportunidad dentro del PRD de vernos la cara después de las elecciones del próximo año y la dirigencia actual tendrá que rendir cuentas por las cosas que hizo o por las que dejó de hacer. Sin duda, el PRD en esta coyuntura ha salido muy, muy afectado de cara a las próximas elecciones. Pero tenemos que pensar en cosas que son mucho más trascendentes y mucho más importantes porque la nación es permanente, el Estado es permanente. La relación que se está planteando con este contrato ley, con este actor, es de 20 años prorrogable a 20 años más. Son 40 años, las próximas 2 generaciones van a tener que lidiar con la contaminación del medio ambiente, la destrucción y contaminación de nuestras fuentes hídricas y la expoliación de nuestra riqueza mineral como ocurre en otros países de la región. Eso es mucho más importante que el resultado de una elección. Ya nosotros tendremos que ver, en el PRD hemos pasado por momentos peores que este, sin duda, y hemos sabido levantarnos. Y ha habido recomposición de liderazgo, hemos pasado la página, hemos salido adelante. Mucha gente nos dio por muertos después de la invasión y aquí estamos todavía. El PRD es una institución permanente, los dirigentes son transitorios. Y esta mala dirigencia que tenemos pasará a la historia después de las elecciones que vienen. Pero fíjese que yo, y disculpe Flor un momento, en la última conversación que tuvimos, yo le preguntaba sobre cuál es el consejo que usted le daría al presidente en aquel momento sobre la coyuntura política que vivía Panamá para el momento, valga la redundancia, de la entrevista que tuvimos. Y yo le hago esa misma pregunta en este instante. Si usted tuviese a Laurentino Cortizo, a quien seguramente conoce y conoce muy bien, más que cualquiera de nosotros, frente a usted, ¿usted qué le diría sobre el actuar del Ejecutivo y del gobierno ante la coyuntura actual? El presidente, la información que tengo es que el presidente está muy solo. El presidente está muy solo y se asesora de 1 o 2 personas exclusivamente. Yo creo que él debe escuchar toda esa batería de asesores, de gente con mucho conocimiento sobre temas de Estado, debe sacudirse del miedo y decir las cosas como son. Y deben encontrar una salida. En este caso, en este momento en particular, habría que ejercer el liderazgo sobre quienes tienen que ejercerlo para evitar que la Asamblea cometa el error de aprobar en tercer debate el proyecto de ley derogando la ley 406, por las explicaciones que dimos hace un rato. Si la Asamblea, a pesar de ese esfuerzo, decide, para quitarse la presión de encima, aprobar con el aplauso de muchos de los dirigentes de los distintos gremios que están en las calles, pensando que están resolviendo el problema, entonces debe tomarse su tiempo y vetar ese aspecto del proyecto de ley y convocar nuevamente sesiones extraordinarias para que la Asamblea apruebe la ley en los términos en que lo planteó el Ejecutivo con las modificaciones que surgieron en la Asamblea Nacional. Y de esta manera transmitirle un mensaje claro al mundo
de los inversionistas y a la sociedad panameña de que aquí hay seguridad jurídica, de que aquí en Panamá se respetan las inversiones privadas, vengan de donde vengan, y de que aquí en Panamá no cualquier gobierno puede venir por una decisión política coyuntural a destruir la seguridad jurídica del país. Y de esa manera también transmitirle un mensaje claro a la Corte Suprema de Justicia de que resuelvan con la mayor celeridad posible las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas ante ellos. Yo le quería preguntar qué opina usted de que el caso del vicepresidente y actual candidato del PRD, Gaby Carrizo, básicamente que se ha escondido una vez iniciaron las protestas por el tema del contrato minero. Sí, yo pienso que el vicepresidente es un dirigente joven, está tratando de hacer su mejor esfuerzo en medio de estas circunstancias. Bueno, yo en múltiples ocasiones he hablado al respecto de esta propuesta, pero es un buen momento también. Fíjate, hoy hablamos del presidente hace unos instantes. También es un buen momento para que el candidato presidencial del PRD ejerza su liderazgo frente a los diputados del PRD en la Asamblea Nacional. Y de esa manera frene la aprobación de esta derogatoria de la Ley 406. Y le haga un planteamiento a la sociedad panameña de cuál puede ser la salida viable a la coyuntura, que va en los términos que planteé hace un rato. Sería el mismo consejo que le hemos dado al presidente de la República, pero ahora en la figura de la propuesta presidencial del PRD hacia las próximas elecciones. Bajo la situación actual, ¿cómo ve Pedro Miguel González el futuro político de José Gabriel Carrizo de cara a su candidatura? Bueno, va a depender mucho de las decisiones que se tomen, de las decisiones, de las acciones que se tomen. Yo lo he planteado en múltiples ocasiones, creo que cometimos tantos errores que nos poníamos en una situación de gran desventaja frente a las elecciones del 24. Con esto que está ocurriendo, habría que ver, tendremos que medir, una vez que las aguas vuelvan a su nivel, que todo vuelva a la normalidad, cómo están las cosas. Así que no podría anticipar, las cosas no están fáciles, sin duda para el PRD. Para ningún gobierno que trata de repetir han estado fáciles, nunca. Pero en esta ocasión está mucho más difícil. Pero Miguel, ¿Usted usted apoya esa mencionó, candidatura? ¿Cómo dices? Que si apoya a la candidatura de José Gabriel Carrizo. Mira, yo creo que esa pregunta yo la respondí en muchas Una ocasiones pregunta anteriores. envenenada, Pedro, es Yo una soy un pregunta hombre envenenada. institucional. Yo Es que soy después de las hombre primarias no institucional. lo habíamos tenido por Yo- acá. sí, yo me entrevisté con ustedes y les dije sí, que a mí no me iban a ver ondeando las banderas de otros partidos políticos claro, en esta campaña. Yo soy un hombre de partido. Creo que esa fue la respuesta sí. que les di. Soy una persona institucional y me mantendré de manera institucional. Sin embargo, también puedo ser un observador lo más objetivo posible de lo que está ocurriendo en el escenario nacional. Y en este momento, nuestra propuesta sin duda no es la que tiene las mejores posibilidades en las elecciones del 24. Pero Miguel, usted mencionaba que el presidente está muy solo, que es lo que le ha llegado de información. ¿Está solo el presidente por la terquedad del mismo mandatario? ¿Está solo porque sus halcones se han querido desligar de esto y dejar que él solo se vaya por el barranco? ¿Por qué está solo Laurentino Cortizo según lo que usted ha interpretado de la información que le ha llegado? Sí, yo pienso que hay de parte y parte, ¿no? Yo creo que desde el principio, y eso es parte de las discusiones que yo tenía tanto en la dirección del PRD, en la anterior dirección del PRD, como con los asesores más cercanos, muchos compañeros de 40 años dentro del partido, es que nunca hubo el carácter, la valentía de decir las cosas como son. Tú sabes, en Panamá tenemos una expresión así medio al inglés, yes man. El presidente está rodeado de muchos yes man, de gente que no son capaces de un momento determinado levantar la mano y decirle al presidente, creo que estamos cometiendo un error, la dirección debe ser por acá, por esta y esta y esta razón. Lamentablemente eso es lo que ha ocurrido. Falta de carácter. Mira, lo he dicho en otras entrevistas. Si tú en un dirigente político, yo creo que un buen dirigente político debe tener dos características. Una es la inteligencia y la otra es el carácter.
Si tú me pones a escoger a mí entre las dos características, yo escojo primero el carácter. Porque un hombre inteligente, una persona inteligente, sin carácter, entonces, como decía Unamuno, es como una mujer sin virtud. Entonces, una mujer hermosa sin virtud. O sea, ¿de qué te sirve tener tanta inteligencia si en el momento clave tú no eres capaz de hacer los planteamientos que corresponden con el carácter que se debe? Entonces, lamentablemente hay una adolescencia total de carácter en estas personas que están alrededor del presidente y no han sabido en los distintos momentos, en las distintas coyunturas, generar la corrección de rumbo que correspondía. Esa era mi diferencia, tanto con el CEN del partido anterior como con los dirigentes que están alrededor del presidente, que son miembros del partido que conozco desde hace alrededor de 40 años. Lo que pasa años. allí, Pedro, que yo sí ahí voy a reaccionar, porque lo que voy a decir lo decía yo incluso en la época de la dictadura. Bajito, profe. Y lo digo más aún en democracia. Es que la población no votó por ningún asesor. La población no votó por ningún ministro. La población votó por que uno de los candidatos que había fuera presidente de la República. Entonces esa historia de los ministros, de los asesores, está bien. Hay quienes les gusta ahondar en eso. Yo ni en dictadura ni en democracia he creído en eso. Porque es que el que está en la silla es uno nada más. Y el que es responsable ante el electorado es uno, no es el resto. Es uno, el que la mayoría de los panameños eligió, tomando buenas decisiones o tomando malas decisiones, acertadas o desacertadas. Entonces, quien le tiene que dar la cara a la población, ya siendo el presidente, es él, el presidente de la República. Porque nadie votó por asesor ni por ministro alguno. Entonces, fíjate algo, Pedro. Pregunto, con ese criterio de responsabilidad al que Pedro Miguel llama a que el presidente asuma su papel y le diga la verdad. Pero Miguel, dentro de esa verdad también está, o sea, la verdad del cierre de la mina que la mayoría pide, la verdad de rescindir el contrato que la mayoría pide. Bien, eso es una verdad. Hay otra verdad que hay que asumir y que el presidente no la ha dicho. Los desempleos, bueno, me vas a poder decir, es que el desempleo se va a producir es menor que la población, y eso es cierto, pero se va a producir. El golpe económico se va a producir. Bueno, pero es que la soberanía popular, sí, es cierto, pero se va a producir. Entonces, esa otra parte, esa otra cara de la moneda, le corresponde al presidente decírsela al país. Y no se le está diciendo ni lo uno ni lo otro. Evidentemente, yo lo he dicho aquí, lo digo por enésima vez, cuando se haga el balance de la gestión de Cortizo en su quinquenio, en el renglón que peor va a salir calificado históricamente, va a ser en la capacidad de comunicar e informar. Ha sido para mí ha sido algo objetivamente impresionante la incapacidad que hubo de comunicar y de informar en un tema como este y en otros temas igual. Y esto se hace más énfasis porque sí es cierto, el partido político que este país tiene más gente con más experiencia en gestión pública es el PRD. Eso es indiscutible. Pero han fallado en esto. Han fallado y también lo advertí en su momento. El país va a pagar los platos rotos de las peleas internas que hay en el PRD, el control ese absoluto, omnipresente y omnipotente que tiene Benicio Robinson y quienes le rodean. Eso es una realidad, pero mira, es una realidad política que no se puede sustraer en el medio de este debate. ¿Y cuál es el problema al final? Sí, porque al final los panameños el 5 de mayo dirimiremos quién es el próximo presidente, quién será el partido que gane, etcétera, etcétera. Pero el que viene va a cargar una cruz bien pesada que le va a heredar este gobierno. En consecuencia, Sí, mira, pero Miguel, termino la idea nada más para que me reaccione. En consecuencia, un rescate de la dirección del PRD por gente como Pedro Miguel y otros más, cuidado que también va a ser complicado. No el rescate, sino poderlo llevar a que vuelva a ser una opción para los panameños. mira, te repito que el tema este partidario, nosotros nos veremos las caras
después de las elecciones del próximo año. No quisiera degradar la discusión a eso, ¿no? Pero hablando de lo que mencionaste primero, el presidente, todo presidente, en efecto, al final tiene la principal responsabilidad de la conducción de su gobierno. Pero ninguna persona, ningún presidente va a ser experto en todos los temas. Para eso, exactamente, que se gobierna con un equipo en el partido o en los partidos que en un momento determinado forman la alianza de gobierno y sus direcciones políticas y en la conducción, en las posiciones estratégicas del Estado. Y yo pienso que, en efecto, pues, lamentablemente este ha sido el resultado que hemos tenido, pero aún en esta coyuntura existe la posibilidad de salir lo mejor librado posible. Y la manera de salir mejor librado en este momento coyuntural para calmar a la sociedad, primero que la Asamblea no cometa el error, y si lo comete, entonces vetar la ley para que sea corregida. Y una vez que se dé esto, entonces esperar pacientemente, así como el procurador de la Nación y el procurador de la Administración, en tiempo récord, lograron emitir opinión sobre la inconstitucionalidad del proyecto 406 y la propia Corte Suprema de Justicia le ha dado trámite también en tiempo récord al edicto para que empiece a correr el término del procedimiento de la demanda de inconstitucionalidad, que a la vuelta de un mes o mes y medio, la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del proyecto 406 y que entonces se tomen las decisiones desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal para proceder con las consecuencias de una decisión como esta, de la mejor manera, con la menor afección ambiental y con las mejores condiciones para que el Estado panameño pueda salir adelante frente a las eventuales demandas internacionales o los arbitrajes que pueda interponer la empresa minera. Esta es la mejor forma de salir del atolladero. Creo que es importante porque de lo contrario, como mencioné hace un rato, lo que va a ocurrir es que todo este ejercicio democrático ciudadano que se ha dado en las 2 últimas semanas va a haber servido de muy poco para defender los intereses de la nación. Oiga, Pedro, le mandan un misilazo. Para mí eso es un misil. ¿Por qué no dijo nada cuando se aprobó el contrato de 1997? ¿Por qué no dijo nada del trabajo que se inició en 1998 y concluyó el desmonte en 2017? ¿Qué lo ha hecho tan mediático al respecto? ¿Está en campaña? No, yo no creo que Pedro esté en campaña por lo mismo que acaba de decir. Pedro Miguel está claro que los tiempos son otros. Eso es. No, pero mira, pero sí me da la oportunidad para decir algunas cosas al respecto. Y eso lo hemos hablado en otras entrevistas con ustedes, sobre el tema incluso de las concesiones de los sectores estratégicos. Una cosa era lo que pasaba en el año 97, el poco conocimiento que se tenía sobre las afectaciones al ambiente que podía tener una actividad como esta. Ahora hay mucho mayor conciencia. En el año 97, en primer lugar, yo no era ni legislador ni diputado, pero tan pronto tomamos conocimiento de la gravedad de lo que se estaba dando. Y a ti te consta, Edwin, y a los que me han podido escuchar en múltiples entrevistas, creo que fui el primer dirigente nacional de un partido político que puso la luz roja o la luz de alerta frente al tema minero y frente a la posibilidad de que tuviésemos un contrato ley que no defendiera los mejores intereses de la nación panameña. Yo pienso que tenemos ya años en eso y eso no lo vamos a discutir. No soy candidato, ni puedo serlo, ni quiero serlo tampoco en estas elecciones, pero sí soy panameño y me siento extremadamente orgulloso y hasta aliviado, si se quiere, de ver la reacción de la gente en las calles. Y no solo la reacción por el cierre de calles, por las protestas, por la masividad, por la continuidad de las mismas, sino por el contenido de las mismas. No he ido a una sola marcha, no he ido a una sola protesta, porque, bueno, como esta persona que acaba de escribir, todo el mundo me identifica con el partido y muy probablemente aparecería como un oportunista pescando en río revuelto. Pero estoy de acuerdo con las protestas ciudadanas que se han dado. Soy parte
de todos aquellos panameños que creen que Panamá se merece un mejor futuro. Y creo que es posible que nosotros encontremos un modelo de desarrollo en el que el Estado pueda tener una mejor relación con todos los concesionarios que explotan sus sectores estratégicos. Y en el caso particular de la minería, creo que Panamá tiene una gran riqueza natural y una gran biodiversidad que estamos poniendo en riesgo. Mira, así como los minerales metálicos son una fuente de riqueza, también una de las principales riquezas que tiene Panamá hacia el futuro con el cambio climático es su riqueza hídrica, la cual estamos poniendo en riesgo en medio del corredor biológico mesoamericano del Atlántico panameño. Lo que está ocurriendo es peligrosísimo. Igual, abandonar la mina de manera irresponsable tampoco es lo que le conviene a Panamá. Si al final la decisión es Panamá libre de minería, hay que establecer un plan de cierre que permita el mayor control ambiental y el menor daño ambiental posible. Y tengo la experiencia, Edwin, y con esto cierro, siendo veragüense y siendo del circuito donde operaron hasta hace 25 años 2 desarrollos mineros, el de la mina de Santa Rosa en Cañaza y el de la mina de Remanso en San Francisco. Ambas empresas, ambos concesionarios se fueron de forma irresponsable del país sin plan de cierre, dejando las lagunas de lixiviación con cianuro, con mercurio, con metales pesados, con material contaminante, dejándose lavar hacia los afluentes, hacia las quebradas, hacia los ríos, aguas arriba, en el río Santa María, de donde está la toma de agua de la potabilizadora de Santiago. Hoy Veraguas es número 1 en cáncer de estómago y de colon. Y no tengo la más mínima duda de que la causa es precisamente la contaminación de esos 2 proyectos mineros, mucho, pero mucho más pequeños que lo que se está desarrollando en Donoso y en Omar Torrijos. De modo que sí hay un riesgo enorme de carácter ambiental en las Ah, orillas, en las fronteras de lo que fue la cuenca ampliada del canal. El día de mañana, esta o la futura generación pudiera incluso querer, para resolver el tema del flujo de los barcos o para tener agua potable en la capital o en Panamá Oeste, trasladar agua desde esa cuenca. Imagínate contaminada Veo, con los mismos metales percibo, pesados con la que se contaminó el río Santa María. percibo a un Pedro Miguel González totalmente identificado con los grupos ambientalistas. Correcto. Es Entonces correcto. sabemos que de desarrollo vamos a poder hablar muy poco en el futuro. No, ¿por qué no podemos tener un No, desarrollo con no, conservación del Pedro, medio ambiente? tú y yo sabemos lo que nos va a pasar en este país después de este episodio. Tú y yo lo sabemos. Aquí no se va a No, poner mira, un bloque más. Aquí en este no, país no yo se va no a poner un creo, bloque más. yo no creo Aquí que, yo los no creo que eso próximos sea lo que gobiernos no ocurra. van a poder gobernar. Yo no creo que yo creo que tú Pero puedes hay un proyecto que se llama mira, Puerto Barú y ya el SIAM Edwin, dijo que está en Edwin, contra. Imagínate Edwin, eso, ¿por dónde vamos? Edwin, escúchame. Un amigo mío ayer en Santiago, él puede tener unos 74 años, creo que ayer cumplió 74 años. Un amigo mío me dijo, Pedro, fui a las protestas en Santiago, que fueron multitudinarias, creo que es la Enormes. protesta más grande que ha habido en Santiago desde aquella época de la cruzada civilista. Y, y me dijo, Pedro, lo que me sorprendió fue ver la cantidad de jóvenes. El 70-80% de las personas que estaban en las calles de Santiago, igual acá Eso en es la así. capital, eran jóvenes. Y fíjate, cuando entrevistan a estos chicos, hablan con contenido. Hay preocupación real sobre su futuro, sobre el Panamá que le estamos heredando. De eso se trata. ¿Por qué no puedes querer o creer en un modelo de desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, como ocurre en otras sociedades? ¿Por qué tenemos que ser siempre ¿Por qué? como en el resto de América Porque en Latina, este país como ocurre nuestro, en África? Pedro, ¿Sabes que en África, sabías eso? ¿Sabes cuál es el por una país? razón muy simple, porque en este ¿Sabes país cuál es el cada país? 5 años el Edwin, gobierno que llega borra lo que hace Edwin, el anterior. Edwin, ¿sabes cuál es el país mayor productor o de donde más se está extrayendo cobre hoy en día? Es de la República del Congo, en el corazón de la
de la selva del del Congo, África. la destrucción que se está dando del medio ambiente, ¿quiénes la están haciendo? Las grandes potencias. No lo hacen en sus propios países, pero vienen a traernos a nosotros la devastación. So pretexto de una actividad económica que genera crecimiento. Anda a ver, un país que tiene solo 16% de cobertura de electrificación. Y precisamente el cobre es el principal conductor que hay en el planeta. Fíjate eso, de eso es de lo que se trata. Es lo que estamos viviendo en Panamá ahora, que es lo que ha vivido América Latina durante todo este tiempo, es exactamente el neocolonialismo. Es decir, las grandes transnacionales llegando a explotar la riqueza, llevándose la riqueza y destruyendo y además entregando migajas. Porque en Pero efecto, Pedro, cuando te cada pones uno a habla ver, de la fiesta según le va en ella, porque si tú le preguntas a los congoleses te van a decir eso. Si le preguntas a los chilenos no te van a decir lo mismo. bueno, y fíjate que son regiones geográficas, y fíjate que no te mencioné a Chile, porque Chile es un país mucho más extenso que el nuestro, con una población, con una densidad de población mucho menor que la nuestra, y sus explotaciones mineras, Ah, fíjate sí. dónde son. No, no No, son las en los hay en bosques, todas partes. ¿No? Es son mentira en decir que las áreas solo desérticas, están en el igual que en desierto, no Perú. solamente están en el desierto. Pero Exactamente. Y lo anda que a te ver quiero cómo viven decir, las lo que te quiero decir comunidades, es que y anda a ver cómo viven las comunidades cercanas. Y te me estás hablando del país de América Latina que tiene los mejores estándares. Me estaba hablando de un país que tiene mucho más de 100 años de exactamente, explotación minera, que ha tenido que llevar adelante una larga lucha para poder conseguir esas condiciones. Ellos ya pasaron por todo esto que estamos pasando nosotros ahora. es así. Y lo que se estaba viendo con este contrato ley, que espero finalmente sea declarado inconstitucional por la Corte, es nuevamente un contrato leonino. Porque aún Bueno, a pesar de que si lo comparas con las cifras del año 2022 o del año 2023, estás hablando de alrededor de 12 o 13% de beneficio económico para la nación, cuando esta explotación esté en pleno apogeo, produciendo 2 y 3 y 4 veces más lo que está produciendo ahora, ese porcentaje se reduce nuevamente al 2 o al 3%. Y volvemos a lo mismo. pero Miguel, Si muchas lo ves desde gracias el punto de como vista siempre. económico. Gracias como Bueno, siempre hasta por luego. darnos esta oportunidad y darnos tu lectura de cómo estamos Bueno, viendo los perfecto. panamericanos. Gracias también. Que esté Gracias por la bien, oportunidad. muy A amable. todos. Hasta luego. Bien. 8:25 minutos. Que en